Sobre la violencia. 3. ¿Por qué los que tienen trabajos de mierda suelen estar descontentos? Sobre la violencia psicológica, parte 1. Los lugares de trabajo son fascistas. Son sectas diseñadas para consumir tu vida. Los jefes custodian tu tiempo con tanto celo como los dragones custodian su oro. Nouri. Me gustaría empezar este capítulo explorando algunos de los efectos éticos y psicológicos que suelen sufrir las personas que están atrapadas en un trabajo de mierda. En particular, quisiera plantear la pregunta más obvia: ¿por qué es esto un problema? O, por formularla de forma más precisa, ¿por qué el hecho de tener un trabajo sin sentido a menudo hace que la gente se sienta desgraciada? A primera vista, no está claro por qué es así. Después de todo, estamos hablando de personas a las que les pagan, y con frecuencia muy bien, por no hacer nada o casi nada. Cabría pensar que los que están en tal situación se deberían sentir afortunados, especialmente cuando se les deja hacer lo que quieran, pero, aunque de vez en cuando he recibido algún testimonio de personas que no podían creer en su buena suerte por conseguir tal o cual puesto, sorprende comprobar que en realidad son muy pocas. 68. Muchos estaban perplejos por su propia reacción, incapaces de comprender por qué su situación les hacía sentirse tan insignificantes o deprimidos, y el hecho de que no pudieran explicar claramente sus sentimientos. No había nada que pudieran contarse a sí mismos sobre la naturaleza de su situación y sobre cuál era el problema concreto. A menudo contribuía aún más a su desdicha. Un esclavo condenado a las galeras sabe al menos que está siendo oprimido, pero un oficinista obligado a sentarse ante una pantalla fingiendo escribir durante 7 horas y media al día por $18 la hora, o un consultor junior obligado a ofrecer el mismo seminario sobre innovación y creatividad una semana tras otra por $50,000 al año, solo están perplejos. En mi libro sobre la deuda analicé el fenómeno de la confusión moral y puse como ejemplo el hecho de que, a lo largo de su historia, la mayoría de los humanos parecen haberse puesto de acuerdo en dos cosas: que pagar las deudas es la esencia misma de la moralidad y que los prestamistas son la encarnación del mal. Aunque el ascenso de los trabajos de mierda es un fenómeno comparativamente reciente, en mi opinión, han creado una confusión moral muy similar. Por un lado, todo el mundo parece tener razones para dar por supuesto que los seres humanos tienden siempre a buscar lo más ventajoso para sí mismos, es decir, a tratar de encontrarse en una situación en la que obtengan el máximo beneficio a cambio del mínimo gasto de tiempo y esfuerzo, y en general esto es lo que hacemos, especialmente si hablamos de ello en abstracto. No podemos limitarnos a dar limosna a los pobres porque entonces no tendrán incentivos para buscar trabajo. Por otro, nuestra propia experiencia y la de las personas más cercanas parece contradecir este supuesto en muchos aspectos. Las personas casi nunca actúan o reaccionan ante las situaciones que se les presentan de la forma que predicen nuestras teorías sobre la naturaleza humana. En mi opinión, la única conclusión razonable es que, en ciertos aspectos esenciales, estas teorías son erróneas. En este capítulo no quiero limitarme a preguntar por qué muchas personas son tan infelices haciendo lo que a ellos les parece un simulacro de trabajo carente de sentido, sino reflexionar con mayor profundidad sobre lo que esa infelicidad nos puede decir sobre cómo es y qué pretende la gente básicamente. Sobre un joven aparentemente al mando de una sinecura que no obstante descubrió que era incapaz de controlar la situación. Comenzaré con una historia. Lo que sigue es el relato de un joven llamado Eric, cuya primera experiencia en el mundo laboral fue un trabajo que resultó ser tan absurdamente inútil que casi era cómico. Eric, he tenido muchos trabajos horribles, pero el que realmente era pura mierda líquida fue mi primer trabajo profesional, el que tuve poco después de graduarme, hace 12 años.
Yo fui el primero de mi familia que pudo ir a la universidad y, debido a mi profunda ingenuidad en relación con el objetivo de la educación superior, de alguna forma esperaba que se abriera ante mí un mundo de oportunidades hasta el momento desconocidas. En vez de eso, lo que me ofreció fueron programas de formación para graduados en grandes empresas de consultoría como PricewaterhouseCoopers, KPMG, etc., por lo que preferí estar desempleado durante 6 meses y aprovechar el privilegio de préstamo ilimitado en la biblioteca de la facultad para leer novelas francesas y rusas. Esta placentera situación duró hasta que la oficina de empleo me obligó a acudir a una entrevista que, por desgracia, me llevó hasta un puesto de trabajo. Ese puesto consistía en trabajar para una gran empresa de diseño como administrador de la interfaz. La interfaz era un sistema de gestión de contenidos, básicamente, una intranet con una interfaz gráfica de usuario, diseñada para poder compartir el trabajo de la empresa entre las 7 sedes existentes en el Reino Unido. Arek descubrió muy pronto que le habían contratado porque había un problema de comunicación en la empresa. En otras palabras, era un parchador. Todo el sistema informático era necesario única y exclusivamente porque los socios eran incapaces de usar el teléfono y coordinarse unos con otros. Arek, la empresa era una sociedad y cada socio gestionaba una de las sedes. Al parecer, todos ellos habían asistido a uno de los 3 grandes colegios privados y a la misma escuela de diseño, el Royal College of Art. Al ser unos excolegiales de escuela privada cuarentones increíblemente competitivos tendían a intentar superarse unos a otros a la hora de obtener contratos, y en más de una ocasión 2 socios se encontraron por casualidad en la oficina del mismo cliente para hacerse con el trabajo y tuvieron que refundir apresuradamente sus ofertas en el aparcamiento de algún sombrío parque industrial. La interfaz se diseñó, por tanto, para mejorar la colaboración entre todas las sedes, para garantizar que esto, y una infinidad de cagadas similares, no volviese a ocurrir, y mi trabajo era ayudar a su desarrollo, gestión y promoción entre el personal. El problema era que, tal y como descubrió Arek en poco tiempo, ni siquiera era un parchador, era un marcacasillas. Uno de los socios había insistido en realizar aquel proyecto y, en vez de discutir con él, los demás habían fingido estar de acuerdo, aunque luego hicieron todo lo posible para asegurarse de que no funcionase. Arek, debería haberme dado cuenta de que todo el asunto era idea de un solo socio y que nadie más deseaba implementarla. ¿Por qué, si no, iban a contratar para ello a un licenciado en historia de 21 años sin experiencia en tecnología? Habían comprado el software más barato que pudieron encontrar a una panda de sinvergüenzas, por lo que estaba lleno de fallos, se colgaba con facilidad y parecía el salvapantallas de Windows 3.1. Toda la plantilla estaba paranoica creyendo que estaba diseñado para controlar su productividad, registrar las pulsaciones de sus teclados o comunicar si descargaban porno con la internet de la empresa, por lo que no quisieron saber nada de ello. Como yo no tenía la más mínima formación sobre codificación o desarrollo informático, poco podía hacer para mejorar las cosas, por lo que básicamente me encargaba de promocionar y gestionar una cagada defectuosa y no deseada. Después de unos meses, me di cuenta de que la mayoría de los días no tenía nada que hacer, aparte de atender algunas consultas de los confundidos diseñadores que deseaban saber cómo subir algún archivo o buscar el correo electrónico de alguien en la agenda. La absoluta inutilidad y sinsentido de su situación pronto le llevó a actos de rebelión cada vez menos sutiles. Eric, empecé a llegar tarde y marcharme pronto. Amplié la política de la empresa de una pinta de cerveza a la hora de la comida de los viernes a varias pintas en todas las comidas. Leía novelas en mi escritorio. Me iba a dar paseos de 3 horas después de comer. Mejoré un montón mi comprensión lectora del francés sentándome descalzo con un ejemplar de Le Monde y un Petit Robert. Intenté dimitir,
pero mi jefe me ofreció un aumento de 2.600 libras que yo acepté a regañadientes. Me necesitaban precisamente porque no tenía la capacidad de implementar algo que no deseaban que se implementase y estaban dispuestos a pagar para que no me fuera. Tal vez se podría parafrasear a Marx y sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, para prevenir sus miedos a la alineación de su propio trabajo. Tenían que condenarme a mí a una mayor alienación limitando mi potencial de crecimiento humano. Con el paso del tiempo, el desafío de Eric se volvió cada vez más flagrante, esperando encontrar algo que por fin provocase su despido. Empezó a acudir borracho a la oficina y a hacer viajes de trabajo, pagados para asistir a reuniones de trabajo inexistentes. Eric, un colega de la sede de Edimburgo al que había confesado mis penas tras emborracharme en la reunión general anual, empezó a organizar falsas reuniones conmigo, una de ellas en el campo de golf del centro turístico de lujo de Gleneagles, donde, con mis zapatos prestados 2 tallas más grandes que la mía, dejé más de un agujero en el césped a base de golpes fallidos. Como pese a ello no me pasó nada, comencé a organizar por mi cuenta reuniones ficticias con gente de la sede de Londres. La empresa me facilitaba una habitación impregnada de nicotina en el Hotel St. Asens de Bloomsbury, y yo me reunía con mis antiguos amigos londinenses para beber todo el día en los pubs del Soho, y a menudo toda la noche en Shoreditch. Más de una vez regresé a mi despacho el lunes siguiente con la camisa que me había puesto el miércoles anterior. Había dejado de afeitarme y para entonces mi pelo ya parecía el de un fan de Led Zeppelin. Intenté dimitir 2 veces más, pero en ambas ocasiones mi jefe me ofreció aún más dinero. Me acabaron pagando una suma absurda por un trabajo en el que, como mucho, tenía que contestar al teléfono 2 veces al día. Finalmente, una tarde de finales de verano en el andén de la estación de Preston Temple Meads, me derrumbé. Siempre había querido ir a Bristol, así que fui a visitar la sede de Bristol para supervisar la demanda de los usuarios, y allí me pasé 3 días tomando éxtasis en un local anarcosindicalista de St. Paul. El bajón disociativo posterior me hizo darme cuenta de lo increíblemente triste que es vivir en un estado de absoluta falta de objetivos. Tras heroicos esfuerzos, Eric logró por fin que lo sustituyeran. Eric, mi jefe, respondió por fin a mis presiones y contrató a un recién licenciado en informática para ver si se podían realizar algunas mejoras en la interfaz gráfica de usuario. El primer día de trabajo del pipiolo le preparé una lista de lo que había que hacer e inmediatamente escribí mi carta de dimisión, la deslicé bajo la puerta del despacho de mi jefe cuando no estaba, y renuncié a mi última nómina por teléfono en vez de avisar con el tiempo normalmente requerido. Esa misma semana viajé a Marruecos y durante unos días hice poca cosa en la ciudad costera de Essaouira. Cuando volví, me pasé 6 meses en una casa de ocupas y cultivando verduras en un pequeño terreno. Leí su artículo del Strike cuando lo publicaron. El hecho de que el capitalismo tiende a crear trabajos innecesarios simplemente para mantenerse en funcionamiento puede que para algunos fuese una revelación, pero desde luego para mí no lo fue. Lo más increíble de esta historia es que muchos considerarían el empleo de Eric como un trabajo de ensueño, le pagaban mucho dinero por no hacer nada, apenas tenía supervisión, se le respetaba y se le concedían 1001 oportunidades para arreglar el sistema a su favor. Y, sin embargo, poco a poco le fue destruyendo. ¿Por qué? En mi opinión, esta es ante todo una historia de clases sociales. Eric era un joven de clase trabajadora, hijo de obreros de fábrica, nada menos, recién salido de la universidad y lleno de expectativas que se topó de la forma más abrupta posible con el mundo real. La realidad, en su caso, era que, aunque casi todos los ejecutivos de mediana edad tienden a dar por supuesto que todo varón blanco de 20 y pocos años es un genio de la informática,
a pesar de que, como ellos, no tenga formación alguna sobre el tema, y b, pueden ofrecer a alguien como Arek una situación muy cómoda, si se adapta a sus momentáneos objetivos. C, a él le veían, básicamente, como una especie de chiste. De hecho, eso era su trabajo, casi de forma literal. Su presencia en la empresa se parecía mucho a una broma que algunos diseñadores se estaban gastando los unos a los otros. Y lo que era aún peor, lo que realmente volvía loco a Arek era el hecho de que no encontraba forma humana de interpretar que su trabajo servía para algo útil, y ni siquiera podía decirse a sí mismo que lo hacía para alimentar a su familia, ya que aún no tenía ninguna. Al proceder de un entorno familiar en el que la mayoría de sus parientes estaban orgullosos de poder fabricar, mantener y arreglar cosas, o al menos estaban convencidos de que esa es la clase de cosas de las que uno debería enorgullecerse, Arek había supuesto que ir a la universidad y ascender al mundo profesional significaría poder hacer lo mismo a una escala mayor y más significativa, pero en vez de eso acabó contratado precisamente por lo que no era capaz de hacer. Intentó dimitir varias veces, pero siempre le ofrecían más dinero. Intentó hacer que le despidieran, pero se negaron. Intentó echárselo en cara convirtiéndose en una parodia de lo que ellos suponían que era, pero no tuvo el más mínimo éxito. Para poder entender lo que realmente estaba pasando, imaginemos a un segundo graduado en historia, llamémosle Anti-Eric. Un joven con un entorno familiar de profesionales con educación superior al que se coloca en la misma situación. ¿Cómo se hubiese comportado? Pues lo más probable es que le hubiese seguido el juego a la farsa. En lugar de utilizar viajes de negocios falsos para practicar formas de autodestrucción, Anti-Eric los hubiese usado para acumular un capital social, una serie de contactos que tarde o temprano le permitiesen poder aspirar a cosas mejores. Hubiera considerado ese trabajo como trampolín hacia otro trabajo, y ese mismo proyecto de desarrollo profesional le hubiera proporcionado un objetivo vital. El problema es que estas actitudes y disposiciones no surgen de forma natural. Los niños de entornos profesionales aprenden desde muy pequeños a pensar de esa forma. Eric, que no había sido entrenado para actuar y pensar así, no fue capaz de hacerlo y, durante un tiempo, acabó de ocupa cultivando tomates. 69. Acerca de la experiencia de falsedad y falta de objetivos en los trabajos de mierda y la actual sensación de que es importante transmitir a la juventud la experiencia de falsedad y falta de objetivos. Profundizando un poco más, podemos ver que la historia de Arek engloba casi todo aquello que los que tienen un trabajo de mierda consideran angustioso en su situación. No es solo la falta de propósito, que sin duda es un problema importante, sino también la falsedad. Ya he mencionado la indignación que sienten los vendedores a distancia cuando se ven forzados a intentar engañar o presionar a la gente para que haga algo que va contra sus intereses. Es una sensación complicada a la que no es fácil poner un nombre. Después de todo, cuando se piensa en un timo o una estafa, se tiende a pensar en timadores o estafadores de poca monta, a los que es fácil ver como unas figuras románticas, rebeldes que viven de su ingenio, incluso admirables porque han logrado una gran maestría en lo que hacen. Por ello se los suele aceptar como héroes en las películas de Hollywood. Además, un timador de este tipo puede incluso disfrutar con lo que hace. Sin embargo, verse obligado a estafar a alguien es algo totalmente distinto. Cuando uno se encuentra en esas circunstancias es difícil no sentir que, a fin de cuentas, se está en la misma situación que la persona a la que se quiere estafar. Ambos se sienten presionados y manipulados por el empleador, pero en el caso del trabajador a esto se añade la vergüenza de estar traicionando la confianza de alguien a quien se supone que debería ayudar. Cabría pensar que las sensaciones suscitadas por la mayoría de los trabajos de mierda tendrían que ser muy distintas. Después de todo, el que estafa no es el empleado sino el empleador,
ya que el primero sigue las órdenes del segundo y cuenta con su pleno consentimiento. Sin embargo, esto es precisamente lo que muchos encuentran perturbador, el hecho de no tener siquiera la satisfacción de saber que están engañando a alguien. No viven su propia mentira, y la mayoría de las veces ni siquiera viven la mentira de otro. El trabajo es entonces como si el jefe tuviese la bragueta bajada, todo el mundo lo sabe, pero se guarda mucho de comentarlo. En definitiva, esto parece agravar aún más la sensación de falta de objetivos. Es posible que un anti-Eric pudiera haber encontrado la forma de revertir esa falta de propósito y de considerarse parte del chiste. Puede que, si fuese realmente ambicioso, pudiera haber utilizado sus habilidades administrativas para hacerse con el control de la oficina. Sin embargo, incluso los hijos de los ricos y poderosos a menudo encuentran dificultades para lograrlo. El siguiente testimonio da una idea de la confusión moral que suelen sentir. Rufus: conseguí el empleo porque mi padre era el vicepresidente de la empresa. Mi trabajo era hacerme cargo de las reclamaciones. Dado que era, en teoría, una empresa biomédica, todos los productos devueltos se consideraban un riesgo biológico, así que pude pasar mucho tiempo en una habitación para mí solo, sin supervisión y sin apenas trabajo. Por lo que puedo recordar, la mayor parte del trabajo consistía en jugar al buscaminas y escuchar música. Dediqué bastantes horas a revisar hojas de cálculo y documentos de Word en busca de errores, pero puedo garantizar que mi contribución real a esta empresa era nula. Me pasaba toda la jornada laboral con los cascos puestos, prestando la menor atención posible a la gente que me rodeaba y al trabajo que me asignaban. Odiaba cada minuto que tenía que estar allí. De hecho, la mayoría de los días me iba a casa pronto, hacía pausas para comer de 2 o 3 horas, me pasaba horas, en el baño, paseando sin rumbo, y nadie me dijo nunca una sola palabra. Y me pagaban muy bien. Ahora que lo pienso, podía considerarse un trabajo de ensueño. Retrospectivamente, Rufus comprende que aquello era un verdadero chollo, y de hecho se sorprende de que en aquel momento lo odiase tanto. No obstante, es imposible que ignorase por completo la opinión que sus compañeros de trabajo seguramente tenían de él, el típico hijo del jefe al que le pagan por gandulear, que se cree demasiado especial para hablar con ellos, y al que sus supervisores han dado la orden de no tocar. Desde luego, la sensación no es muy agradable. Por otra parte, este testimonio plantea otra cuestión: si el padre de Rufus no esperaba realmente que su hijo hiciese un trabajo de verdad, ¿por qué insistió en que le dieran el puesto? Él podía, sin duda, haberle dado una paga semanal o asignarle un puesto en el que hubiese que hacer un trabajo real, mostrarle sus obligaciones y asegurarse de que las llevaba a cabo, y, sin embargo, parecía haber pensado que era más importante que Rufus pudiera decir que tenía un empleo y no que adquiriese una verdadera experiencia laboral. 70. Resulta desconcertante, sobre todo porque la actitud del padre parece haberse vuelto extremadamente común. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la mayoría de los estudiantes universitarios de padres pudientes, o en posesión de una beca o una ayuda económica de estudios, recibían una asignación periódica. Se consideraba positivo que, durante unos años de su vida, la juventud no tuviera que preocuparse por el dinero, que tuviese libertad para dedicarse a otras cosas importantes: filosofía, poesía, atletismo, experimentación sexual, estados alterados de la conciencia, política o historia del arte occidental. Hoy en día, parece que lo más importante es que trabajen, aunque no necesariamente que trabajen en algo útil. De hecho, como en el caso de Rufus, apenas se espera que trabajen realmente, sino que hagan acto de presencia y finjan hacerlo. Un cierto número de estudiantes me escribió solo para quejarse de este fenómeno. En el siguiente testimonio,
Patrick reflexiona sobre su trabajo como asistente temporal de venta al por menor en un almacén de un sindicato estudiantil. Patrick, en realidad, no necesitaba el trabajo, a nivel financiero, podía pasar sin él, pero lo solicité por presiones de mi familia, por un retorcido sentido de la obligación de obtener una experiencia laboral para prepararme para lo que me esperaba tras la universidad. En realidad, el empleo solo me quitó tiempo y energía que hasta el momento dedicaba a otras actividades, como campañas y activismo, o leer por placer, lo que hizo que el empleo me gustase aún menos. El trabajo era el habitual en una tienda de un sindicato universitario, vender productos a los estudiantes, algo que perfectamente podría haber hecho una máquina expendedora, aunque en mi evaluación tras el periodo de prueba me dijeron sin rodeos que tenía que mostrarme más positivo y alegre con los clientes. Así pues, no solo querían que hiciese un trabajo que podía hacer una máquina, sino que tenía que fingir que disfrutaba con mi situación. Cuando mi turno coincidía con la hora de comer de un día laborable, la cosa era más llevadera, ya que estaba muy ocupado y el tiempo pasaba relativamente rápido, pero cuando me tocaba un domingo por la tarde era espantoso. Por si fuera poco, no nos permitían estar ociosos, incluso aunque la tienda estuviese vacía, no podíamos, por ejemplo, sentarnos tras el mostrador y leer una revista. El gerente siempre nos asignaba tareas inútiles, como comprobar que no hubiese nada caducado, aunque supiésemos seguro que no era así porque se vendía todo con mucha rapidez, o colocar los productos en las baldas para que tuviesen el mejor aspecto posible. Lo peor, con diferencia, sin embargo, era que el trabajo te dejaba mucho tiempo para darle vueltas al coco, ya que no era precisamente exigente a nivel intelectual. No dejaba de pensar en la mierda que era mi trabajo, en que podía hacerlo una máquina, en que no veía la hora de que llegase el comunismo, y en las posibles alternativas a un sistema en el que millones de seres humanos están obligados a hacer esta clase de trabajo durante toda su vida para poder sobrevivir. En resumen, no podía dejar de pensar en lo deprimido que me sentía. Esto es lo que sucede, por supuesto, cuando se abre un mundo entero de posibilidades sociales y políticas a una mente joven enviándola a la universidad y luego se le dice que deje de pensar y que ordene estanterías que ya están ordenadas. Los padres de ahora creen que es importante que los jóvenes tengan experiencia, pero que se suponía que debía aprender Patrick en ese ejercicio, exactamente. Otro ejemplo. Brendan, estudio en una pequeña universidad de Massachusetts, y mi ambición es llegar a ser profesor de historia en algún instituto. Hace poco empecé a trabajar en el comedor universitario. En mi primer día de trabajo, un compañero me dijo, la mitad del trabajo consiste en hacer que las cosas parezcan limpias, y la otra en dar la impresión de estar muy ocupado. Durante los primeros meses me pusieron a cargo del mantenimiento de una de las salas. Tenía que limpiar la cinta rodante del buffet, reponer los postres y fregar las mesas tras cada comida. No era una sala muy grande, por lo que normalmente podía hacer todas las tareas en los primeros 10 minutos de cada hora que me pasaba allí. De hecho, tenía tiempo para estudiar y para hacer buena parte de los trabajos de mis clases. Sin embargo, a veces venía uno de los supervisores menos comprensivos, y en ese caso tenía que estar muy atento para asegurarme de parecer que estaba siempre ocupado. No tengo ni idea de por qué no podían reconocer que realmente no tenía mucho que hacer, y si no hubiese tenido que emplear tanto tiempo y energía en parecer ocupado, podía haber estudiado y realizado todas mis tareas con mayor rapidez y eficiencia. El problema es que el objetivo no es la eficiencia. De hecho, si se tratase de enseñar a los alumnos hábitos de estudio eficientes, lo mejor que se podría hacer sería dejar que se concentrasen exclusivamente en sus estudios. Después de todo, el estudio y el trabajo académico son trabajos reales en todos los sentidos, excepto en que no se recibe un salario por ello, aunque a los que tienen una beca o una ayuda de estudio sí se les paga.
Al igual que el resto de las actividades que Patrick o Brendan podrían haber hecho si no se hubiesen visto obligados a buscar un empleo en el mundo real, su trabajo de clase es, de hecho, más real que el trabajo ficticio, estéril, que tienen que fingir hacer en tal empleo. El trabajo del estudiante tiene un contenido muy real, hay que asistir a las clases, estudiar, hacer trabajos y examinarse, y ser juzgado por los resultados. Sin embargo, da la impresión de que, en la práctica, es precisamente esto último lo que hace que esta clase de trabajo parezca insuficiente a ojos de las autoridades, padres, profesores, administradores, gobiernos, que parecen creer que además tienen que mostrar el mundo real a los alumnos. Lo que hacen los estudiantes está demasiado orientado a los resultados, y pueden estudiar de la forma que prefieran con tal de que aprueben los exámenes. Un estudiante de éxito tiene que aprender a tener autodisciplina, pero eso no es lo mismo que aprender a operar bajo las órdenes de un superior, y lo mismo ocurre con el resto de los proyectos y actividades que los estudiantes podrían hacer si no tuvieran que trabajar en el mundo real, ensayar para una obra de teatro, tocar en un grupo, realizar protestas políticas, hornear galletas o cultivar María para vendérsela a sus compañeros. Todos estos trabajos podrían ser una formación adecuada para una sociedad de adultos autoempleados, o incluso para una compuesta principalmente de profesionales autónomos, médicos, abogados, arquitectos, etc., que era lo que en otros tiempos tenían que producir las universidades. Tal vez se podría incluso formar a los jóvenes para encajar en los colectivos democráticamente organizados que aparecían en las ensoñaciones de Patrick sobre el comunismo, pero, tal y como señala Brendan, eso no te prepara para trabajar en un entorno de trabajo cada vez más mierdificado. Brendan, muchos de estos trabajos de estudiantes nos fuerzan a realizar tareas absurdas como escanear documentos de identidad, vigilar salas vacías o limpiar mesas que ya están relucientes. Todo el mundo está de acuerdo con ello, porque ganamos dinero mientras estudiamos, pero en realidad no existe razón alguna para no entregar el dinero directamente a los alumnos y automatizar o eliminar el trabajo. No estoy muy familiarizado con el funcionamiento de estas cosas, pero creo que todo este trabajo está financiado por el gobierno federal y asociado a nuestros préstamos universitarios. Todo forma parte de un sistema federal diseñado para adjudicar un montón de deuda a los estudiantes, obligándoles a trabajar en el futuro, ya que esas deudas son difíciles de saldar de otro modo, y crear programas de educación de mierda diseñados para formarnos y prepararnos para nuestros trabajos de mierda. A Brendan no le falta razón, y en un capítulo posterior volveremos sobre este tema. Aquí, sin embargo, quiero centrarme en lo que realmente aprenden de estos trabajos ficticios los estudiantes obligados a realizarlos, en cuáles son las lecciones que dejan de aprender al abandonar las ocupaciones y actividades estudiantiles más tradicionales, como estudiar para los exámenes, organizar y asistir a fiestas, etc. A juzgar solo por los testimonios de Brendan y Patrick, aunque podría referirme a muchos más, creo que podemos concluir que aprenden al menos estas 5 cosas. Cómo trabajar bajo la supervisión directa de otra persona. Cómo fingir que se está trabajando incluso cuando no hay nada que hacer. Que no se recibe un salario por hacer cosas que se disfrutan, por muy útiles o importantes que sean. Que si se recibe un salario por hacer cosas que no se disfrutan y que no son en absoluto útiles ni importantes, y que, en los trabajos de atención directa al público en los que se recibe un salario por hacer cosas que no se disfrutan, es necesario además fingir que sí se disfrutan. A esto es a lo que se refería Brendan al decir que obligar a trabajar a los estudiantes es una forma de prepararlos y formarlos para sus futuros trabajos de mierda. Su propósito era convertirse en un profesor de historia de instituto, sin duda un trabajo útil y con sentido, pero, como todos los empleos docentes en Estados Unidos,
Un trabajo en el que la proporción de horas dedicadas a dar clase y a preparar las clases se ha ido reduciendo drásticamente en favor de las horas dedicadas a tareas administrativas. Esto es precisamente lo que sugiere Brendan, que no es casualidad que cuanta más mierda se introduce en los trabajos que requieren un título universitario, más se presione a los alumnos de universidad para aprender cosas sobre el mundo real, dedicando menos tiempo a actividades autoorganizadas y dirigidas a objetivos concretos y más tiempo a tareas que los preparan para los aspectos más mecánicos y con menor sentido de sus futuras carreras profesionales. ¿Por qué muchos de nuestros supuestos fundamentales sobre la motivación humana parecen ser incorrectos? No creo que exista emoción alguna que pueda albergar el corazón humano como la que siente el inventor cuando ve que una creación de su cerebro se desarrolla con éxito. Tal emoción puede hacer que un hombre se olvide de comer, de dormir, de los amigos, del amor, de todo. Nikola Tesla. Si el argumento del apartado anterior es correcto, cabría llegar a la conclusión de que el único problema de Arek fue que no estaba lo bastante preparado como para afrontar la inutilidad del entorno de trabajo moderno. Él había pasado por el antiguo sistema educativo, del que aún quedan algunas trazas, diseñado para preparar a los alumnos para hacer cosas reales, lo cual le llevó a tener falsas expectativas y a sufrir una tremenda desilusión que no fue capaz de superar. Es posible, pero no creo que eso sea todo. En mi opinión, en su caso había algo más profundo. Puede que Arek estuviese especialmente mal preparado para soportar la falta de objetivo de su primer trabajo, pero casi todo el mundo considera esa carencia como algo que hay que soportar, con independencia de que, de un modo u otro, todos hayamos sido aleccionados para dar por supuesto que los seres humanos deberían estar perfectamente satisfechos si se encuentran en una situación en la que se les paga mucho dinero por no trabajar. Retomemos nuestro problema inicial. Podemos comenzar preguntándonos por qué asumimos que alguien al que le pagan por no hacer nada debería sentirse afortunado. ¿En qué se basa la teoría de la naturaleza humana de la que se deriva esta creencia? Lo lógico es buscar la respuesta en la teoría económica, que ha convertido este tipo de pensamiento en una ciencia. Según la teoría económica clásica, el Homo economicus, hombre económico, esto es, el modelo de ser humano en el que se fundamenta todo razonamiento de esta disciplina, siempre toma sus decisiones basándose, ante todo, en un cálculo de costes y beneficios. Todas las ecuaciones matemáticas con las que los economistas deslumbran a sus clientes o al público en general se basan en un sencillo supuesto: todo el mundo que tenga libertad absoluta para comportarse a su antojo, escogerá invariablemente el camino que le proporcione la mayor cantidad posible de lo que desea a cambio del menor gasto posible en recursos y esfuerzo. La simplicidad misma de esta fórmula es lo que hace que dichas ecuaciones sean posibles, ya que si se reconociese que los humanos tienen motivaciones más complicadas habría demasiados factores a tener en cuenta, sería imposible sopesarlos todos y no se podrían realizar predicciones. Por tanto, aunque los economistas suelen admitir que, por supuesto, todo el mundo sabe que los humanos no son máquinas puramente egoístas, frías y calculadoras, el hecho de asumir que sí lo son permite explicar una elevada proporción de lo que hacen los humanos, y esta proporción, y solo esta proporción, es la base de la ciencia económica. En principio, parece un supuesto razonable. El problema es que hay muchas facetas de la vida humana en las que claramente esto no se cumple, y una de ellas es justo la que llamamos economía. Si los supuestos, minimax, minimizar costes, maximizar beneficios, fuesen correctos, las personas como Arek estarían encantadas con su situación: recibir un montón de dinero por un gasto de recursos y energía casi nulo. Básicamente los billetes de autobús más las calorías quemadas al desplazarse por la oficina y atender un par de llamadas. Sin embargo, el resto de los factores, clase social, expectativas, personalidad, etc.,
no determinan si otra persona estaría insatisfecha en su situación, ya que cabría pensar que casi todas lo estarían. En realidad, solo afectarían al grado de insatisfacción. La mayor parte del discurso general sobre el trabajo se basa en el supuesto de que el modelo de los economistas es correcto. La gente tiene que ser incentivada para trabajar. Si se concede a los pobres una limosna para que no se mueran de hambre, debe concederse de la forma más humillante y onerosa posible, ya que de otro modo se volverían dependientes y no tendrían razones para buscar trabajos de verdad. 71. El supuesto que subyace en este discurso es que si se ofrece a los humanos la oportunidad de ser parásitos, la aceptarán sin dudarlo. Sin embargo, casi todos los datos de que disponemos apuntan a que esto no es así. No cabe duda de que los seres humanos tienden a protestar si consideran que un trabajo es excesivo o degradante. Muy pocos aceptan trabajar con el ritmo o la intensidad que, desde la década de 1920, los gestores científicos han decidido que son correctos. Sin embargo, si se les deja libertad absoluta, la mayoría de ellos tienden a protestar aún más ante la perspectiva de no tener nada útil que hacer. Existen innumerables pruebas empíricas que corroboran esto, pero aquí vamos a centrarnos únicamente en un par de ejemplos especialmente llamativos. A. Las personas de clase trabajadora que ganan la lotería y se hacen multimillonarios muy pocas veces dejan sus trabajos, y, si lo hacen, en poco tiempo dicen que se arrepienten de haberlo hecho. 72. Y B. Incluso en las prisiones, donde los reclusos suelen tener comida y cobijo gratis y no están obligados a trabajar, negarles el derecho a planchar la ropa de la lavandería, limpiar los retretes del gimnasio o instalar programas informáticos en los ordenadores de los talleres se utiliza como una forma de castigo, incluso aunque no cobren por el trabajo o tengan otros ingresos. 73. Estamos hablando de personas que supuestamente son de las menos altruistas de la sociedad, y pese a ello consideran que pasarse el día sentados viendo la tele es mucho peor que realizar las labores más duras y menos gratificantes. Como decía Dostoyevsky, el aspecto redentor del trabajo en una prisión es que al menos se considera útil, aunque no lo sea para el propio recluso. En realidad, uno de los pocos efectos secundarios positivos de un sistema de prisiones es que, al ofrecernos información sobre lo que ocurre dentro y sobre cómo se comportan los humanos en situaciones extremas de privación, nos permite conocer hechos básicos de lo que significa ser humano. Veamos otro ejemplo relacionado. Sabemos que, cuando se aísla por completo a un recluso durante más de 6 meses seguidos, acaba sufriendo daños cerebrales perceptibles, lo cual demuestra con claridad que los seres humanos no solo son animales sociales, sino que lo son hasta tal punto que si se les niegan las relaciones humanas acaban deteriorándose físicamente. Sospecho que el tema del trabajo puede verse de manera similar. Puede que los humanos estén hechos para someterse a una disciplina laboral de 9 a 5, o puede que no lo estén, aunque en mi opinión tenemos suficientes datos para considerar que la segunda opción es la correcta, pero incluso los criminales más endurecidos tienden a pensar que la perspectiva de estar sentados todo el día sin hacer nada es aún peor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Está muy arraigada esta mentalidad en la psicología humana? Hay razones para pensar que sí, profundamente arraigada. En 1901, el psicólogo alemán Karl Kruse descubrió que los bebés expresan una alegría extraordinaria cuando descubren que pueden causar algún efecto predecible en el mundo que les rodea, independientemente de cuál sea ese efecto o de si les beneficia de alguna forma. Cuando, por ejemplo, se percatan de que han movido un lápiz con un movimiento aleatorio de la mano y de que pueden lograr otra vez el mismo efecto repitiendo el movimiento, sus expresiones suelen ser de pura felicidad. Kruse acuñó la frase, el placer de ser la causa, y sugirió que esta era la base del juego, actividad que él consideraba un ejercicio de poder por el simple hecho de ejercerlo.
Este descubrimiento es muy importante para comprender las motivaciones humanas en general. Antes de Grus, la mayoría de los filósofos políticos occidentales, y, con ellos, los economistas y los sociólogos, habían tendido a suponer que los humanos buscaban el poder solo por un deseo intrínseco de conquista y dominación o por el deseo puramente práctico de garantizar su acceso a las fuentes de la gratificación física, la seguridad o el éxito reproductivo. Los hallazgos de Grus, que posteriormente han sido confirmados por todo un siglo de resultados experimentales, sugerían que, posiblemente, tras lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder, se escondía algo más simple. Los niños suelen comprender que existen, que son entidades únicas y diferenciadas del mundo que les rodea principalmente porque se dan cuenta de que, ellos, son la causa de que algo haya ocurrido. Y la prueba está en que pueden hacer que ocurra de nuevo, 74. Además, de forma crucial, esta revelación está marcada desde el principio con una especie de placer que continúa siendo el trasfondo fundamental de toda experiencia humana subsiguiente. 75. Tal vez resulte difícil pensar en nuestro sentido del yo como algo basado en una acción, porque cuando estamos verdaderamente absortos en algo, en especial en algo que se nos da muy bien, como correr o resolver un problema lógico complicado, tendemos a olvidar que existimos. Pero, aun cuando nos fundimos con lo que hacemos, el placer de ser la causa continúa siendo, por así decirlo, la base implícita de nuestro ser. El principal interés de Grus era intentar averiguar por qué juegan los humanos y por qué, incluso cuando saben que no hay diferencia entre ganar y perder fuera de los límites del propio juego, el resultado les apasiona y les emociona tanto. En realidad, él veía la creación de mundos imaginarios como una simple extensión de su presencia. Podría ser, pero, por desgracia, lo que aquí nos ocupa tiene poco que ver con las implicaciones para un desarrollo sano y mucho con lo que ocurre cuando algo sale horriblemente mal. De hecho, algunos experimentos han demostrado que si se permite que un niño descubra y experimente el placer de ser capaz de causar un efecto determinado, y luego se le niega de forma repentina la posibilidad de hacerlo, los resultados pueden ser dramáticos: ira, rechazo a volver a intentarlo y, en casos extremos, síndrome catatónico y abandono del mundo. El psiquiatra y psicoanalista Frances Prozac llamaba a esto el trauma de la influencia fallida, y sospechaba que esas experiencias traumáticas eran la base de muchos problemas de salud mental a lo largo de la vida. 76. Si esto es así, podemos empezar a comprender por qué el hecho de que alguien esté atrapado en un trabajo en el que se le trata como si hiciera algo útil y tiene que fingir que está haciendo algo útil, pero al mismo tiempo es dolorosamente consciente de que no hace nada útil, puede tener efectos devastadores. No solo es un ataque directo al ego de la persona, sino también a los propios cimientos que sostienen su existencia como individuo. Un ser humano incapaz de tener un impacto significativo en el mundo deja de existir. Una breve digresión sobre la historia de los trabajos para mantener a la gente ocupada y especialmente sobre el concepto de comprar el tiempo de los demás. Jefe, ¿por qué no está trabajando? Empleado, porque no hay nada que hacer. Jefe, bueno, pero se supone que debe fingir que está trabajando. Empleado, tengo una idea mejor, ¿por qué no finge usted que estoy trabajando? A usted le pagan más que a mí. Monólogo cómico de Bill Hicks. La teoría de Grus sobre el placer de ser la causa le llevó a diseñar, a su vez, otra teoría sobre el juego como simulación y fantasía. Los humanos se inventan juegos y entretenimientos, decía, exactamente por la misma razón por la que los bebés encuentran deleite en su capacidad para mover un lápiz. El deseo de ejercitar nuestras capacidades se convierte en un fin en sí mismo. El hecho de que la situación sea simulada no le resta valor al ejercicio, al contrario, le añade aún más interés.
Esto, sugirió Gross, retomando las ideas del filósofo romántico alemán Friedrich Schiller, es básicamente la definición de libertad. Schiller sostenía que el deseo de crear arte no es más que la manifestación de la necesidad que tenemos de jugar en tanto que ejercicio de libertad en sí mismo. 77. La libertad es nuestra capacidad para inventarnos cosas solo porque podemos hacerlo. Sin embargo, el elemento de fingimiento es precisamente lo que encuentran más exasperante los estudiantes con empleos como los de Patrick y Brendan. De hecho, en realidad les ocurre lo mismo a casi todos los que alguna vez han tenido un trabajo asalariado sometido a una estrecha supervisión. El trabajo sirve para algo, o se supone que lo hace. Verse obligado a fingir que se está trabajando solo por aparentar es una humillación, ya que la exigencia se percibe, con razón, como el ejercicio puro del poder por el poder. Si el juego simulado es la expresión más pura de la libertad humana, el trabajo simulado impuesto por otros es la expresión más pura de la falta de libertad. No sorprende, por tanto, que la primera referencia histórica que tenemos sobre la idea de que determinadas categorías de personas tenían que estar trabajando a todas horas, incluso aunque no hubiese nada que hacer, y que para ocupar el tiempo había que inventarse trabajo vano si era necesario, se refiere a las personas que no eran libres, los prisioneros y los esclavos, dos categorías que se han solapado en gran medida a lo largo de la historia. 78. Sería fascinante, aunque probablemente imposible, escribir la historia del trabajo simulado y explorar cuándo y en qué circunstancias se comenzó a considerar que la ociosidad era un problema o incluso un pecado. Ignoro si alguien ha intentado alguna vez llevar esto a cabo. 79. No obstante, la información disponible apunta a que la forma moderna de trabajo simulado de la que se quejan Patrick y Brendan es históricamente reciente. Esto se debe, en parte, a que la mayoría de nuestros antepasados tenían asumido que los patrones normales de trabajo eran cíclicos, explosiones de energía intensas y periódicas, seguidas de periodos de relajación, seguidas de nuevas explosiones, etc. Así era, por ejemplo, el trabajo en la agricultura. Había una movilización total durante los periodos de siembra y recolección, pero el resto del tiempo se dedicaban a mantener y reparar cosas, a realizar pequeñas labores o a no hacer nada. Además, incluso las tareas cotidianas o los proyectos como la construcción de una casa o la preparación de un banquete solían tener este mismo formato. En otras palabras, el patrón de comportamiento tradicional de muchos estudiantes, consistente en no hacer casi nada hasta que los exámenes aparecen en el horizonte, empollar como locos durante los mismos y después volver a la holganza, me gusta llamar a esto, histeria temporal, es la forma que tradicionalmente han utilizado los humanos para realizar las tareas que deben realizarse, si nadie les fuerza a actuar de otro modo. 80. Es cierto que algunos alumnos realizan versiones de este patrón que rozan el absurdo. 81. Pero los buenos estudiantes suelen saber cómo llevar el ritmo correctamente. Esto es lo que hacen los humanos si no se les deja libertad para actuar a su manera, y no hay razones para pensar que si se les fuerza a proceder de otro modo se incremente la eficiencia o la productividad. De hecho, a menudo el efecto conseguido es el opuesto al deseado. Obviamente, algunas tareas son más exigentes que otras y, por tanto, se prestan más a alternar explosiones intensas y frenéticas de actividad con otras de torpor relativo. Siempre ha sido así. Cazar animales es una actividad más exigente que recolectar hortalizas, incluso aunque lo segundo se realice de forma intensa en cortos periodos de tiempo. Es más probable que se hagan esfuerzos heroicos para construir una casa que para limpiarla. En las sociedades humanas, tal y como insinúan estos ejemplos, los hombres siempre intentan, a menudo con éxito, monopolizar los trabajos más emocionantes y espectaculares. Son ellos, por ejemplo, los que suelen prender fuego a un bosque para crear terrenos en los que cultivar y, si pueden,
delegan en las mujeres las tareas más monótonas y que requieren más tiempo, como limpiar la maleza. Se podría decir que los hombres siempre escogen para sí mismos los trabajos sobre los que luego se pueden contar batallas, e intentan asignar a las mujeres los trabajos en los que se cuentan tales batallas. 82. Cuanto más patriarcal es una sociedad, mayor es el poder que tienen los hombres sobre las mujeres, y mayor es la probabilidad de que ocurra esto. Y, con escasas excepciones, el mismo patrón tiende a reproducirse cada vez que un grupo tiene una clara posición de poder sobre otro. Los señores feudales, si trabajaban en algo, eran guerreros. 83. Sus vidas solían alternar las hazañas militares más dramáticas con la inactividad más absoluta. Obviamente, se esperaba que el trabajo de los campesinos y los sirvientes tuviese más continuidad, pero, incluso en su caso, el horario de trabajo no era ni de lejos tan regular o disciplinado como el actual horario de oficina de 9 a 5. Un siervo medieval, hombre o mujer, solía trabajar desde el alba hasta el anochecer durante 20 o 30 días al año, pero solo unas pocas horas el resto del tiempo, y en los días de fiesta nada en absoluto, y los días de fiesta no eran infrecuentes. La principal razón por la que el trabajo podía ser tan irregular era porque carecía casi por completo de supervisión, no solo en el feudalismo medieval, sino en casi cualquier relación laboral en cualquier parte hasta hace relativamente poco tiempo, incluso en las relaciones más desiguales. Si los de abajo producían lo que se les exigía, los de arriba no sentían la necesidad de saber cómo lo habían producido. Esto se ve claramente también en las relaciones de género. Cuanto más patriarcal es una sociedad, más segregados tienden a estar los espacios de hombres y mujeres, menos saben los hombres sobre el trabajo de las mujeres, y, desde luego, menos capaces serían los hombres de hacer el trabajo de las mujeres si éstas desapareciesen. Las mujeres, por el contrario, suelen saber bastante bien en qué consiste el trabajo de los hombres, y la mayoría de las veces se las arreglan sin los hombres si estos desaparecen. Esta es la razón por la que en las sociedades antiguas gran parte de la población masculina podía marcharse a la guerra o a comerciar sin que se alterase significativamente el funcionamiento de una comunidad. En las pocas ocasiones en las que las mujeres de las sociedades patriarcales tenían supervisión, esta era ejercida casi siempre por otras mujeres. Es cierto que este esquema de funcionamiento solía incluir la idea de que las mujeres, a diferencia de los hombres, si tenían que mantenerse ocupadas todo el tiempo, los dedos ociosos tejen la ropa del diablo, solía advertir mi bisabuela a su hija, allá en Polonia. No obstante, esta norma moral tradicional es bastante distinta del lema actual: si tienes tiempo para tumbarte, tienes tiempo para limpiar, ya que el mensaje subyacente no es que deberías ponerte a trabajar, sino que no deberías hacer otra cosa. Básicamente, lo que decía mi bisabuela es que si una chica adolescente de un pueblo polaco no se mantenía ocupada, lo más probable es que acabara causando problemas. Se pueden encontrar advertencias similares en las plantaciones del siglo XIX en el sur de Estados Unidos o en el Caribe, donde los terratenientes sostenían que, en los periodos de inactividad, era mejor mantener ocupados a los esclavos, incluso con tareas inventadas, que permitirles no hacer nada. La razón esgrimida era que si los esclavos disponían de demasiado tiempo libre podían empezar a pensar en formas de huir o de rebelarse. La norma moral moderna de «estás en mi tiempo, no te pago para holgazanear» es muy distinta, pues se basa en la indignación de alguien que se siente estafado. El tiempo de un trabajador ya no es suyo, sino que pertenece a la persona que lo compra. Cuando un empleado no está trabajando, está robando al empleador que le paga un dinero, o, al menos, que promete pagarle un dinero cada semana o cada mes. De acuerdo con esta lógica moral, la ociosidad ya no es peligrosa, sino que es un robo. Es importante subrayar esto, porque lo cierto es que la idea de que el tiempo de una persona pueda pertenecer a otra es bastante peculiar.
De hecho, la mayoría de las sociedades del pasado jamás hubieran podido imaginar semejante cosa. Tal y como señaló el gran experto en la época clásica Moses Finley, si un antiguo griego o romano veía a un alfarero, podía imaginarse comprando sus vasijas y podía imaginarse comprando al propio alfarero. La esclavitud era una institución muy común en el mundo antiguo, pero se quedaría absolutamente perplejo ante la idea de comprar el tiempo del alfarero. Según Finlay, esta idea incluye dos conceptos que hubieran resultado muy difíciles de comprender incluso para los expertos en leyes más sofisticados de la antigua Roma. En primer lugar, la consideración de la capacidad de trabajo del alfarero, de su poder laboral, como algo distinto del propio alfarero, y en segundo lugar, el diseño de un método para extraer esa capacidad y almacenarla, por así decirlo, en contenedores temporales uniformes, horas, días, turnos de trabajo, que pudiesen ser adquiridos pagando en efectivo. 84. Para el ateniense o el romano medio tales conceptos hubieran resultado extraños, exóticos o incluso místicos. ¿Cómo se puede comprar el tiempo? El tiempo es una abstracción. 85. Lo más parecido que habrían sido capaces de imaginar hubiera sido alquilar los servicios del alfarero como esclavo durante un periodo de tiempo limitado, un día, por ejemplo, y durante ese tiempo, el alfarero, como cualquier otro esclavo, hubiese tenido que obedecer todas las órdenes de su amo. El problema es que hubiera sido imposible encontrar a un alfarero dispuesto a aceptar un trato semejante, ya que ser un esclavo, verse forzado a renunciar al libre albedrío y convertirse en un mero instrumento de otro, incluso de forma temporal, se consideraba lo más degradante que podía sucederle a un ser humano. 86. En consecuencia, la abrumadora mayoría de los ejemplos de trabajo asalariado que podemos encontrar en el mundo antiguo eran realizados por personas que ya eran esclavas. Un alfarero esclavo podía llegar a un acuerdo con su amo para que le permitiese trabajar en una fábrica de cerámica, entregarle la mitad de su sueldo y quedarse con el resto. 87. En ocasiones, los esclavos también hacían trabajos remunerados por su cuenta, por ejemplo, como estibadores en los puertos. Los hombres y mujeres libres jamás hacían eso, y así ha sido hasta hace bastante poco tiempo. En la Edad Media, el trabajo asalariado era típico de ciudades portuarias comerciales, como Venecia, Malaca o Zanzíbar, y casi siempre era realizado por una fuerza laboral esclava. 88. Entonces, como hemos llegado a la situación actual, en la que se considera perfectamente natural que los ciudadanos libres de países democráticos alquilen su tiempo de esta forma, o que un jefe se indigne si sus empleados no están trabajando cada segundo de su tiempo? En primer lugar, en el concepto de tiempo tuvo que producirse un cambio. Durante siglos, los seres humanos fueron conscientes del concepto de tiempo absoluto o sideral observando el firmamento, donde los fenómenos celestiales se producen con una regularidad exacta y predecible. Por otro lado, los cielos se han contemplado siempre como los dominios de la perfección. Los sacerdotes o los monjes pueden organizar sus vidas alrededor del tiempo celestial, pero siempre se ha considerado que la vida en la tierra es un poco más desorganizada. Aquí abajo no hay reglas fijas que se puedan aplicar. Por ofrecer un ejemplo obvio, si se estableciese que desde que amanece hasta que anochece hay siempre 12 horas, no tendría mucho sentido decir que un sitio está a 3 horas de camino de otro sin especificar la estación del año, ya que resultaría que la duración de las horas del verano sería de casi el doble de las del invierno. Cuando vivía en Madagascar, descubrí que la gente campesina, que no usaba relojes, aún suele describir las distancias a la vieja usanza, y dicen, por ejemplo, que para llegar a pie hasta otro pueblo se tarda el tiempo de cocinar 2 ollas de arroz. En la Europa medieval, la gente solía decir que en hacer tal o cual cosa se tardaban 3 padrenuestros o 2 huevos cocidos.
Esto es algo extremadamente común. En aquellos lugares que carecen de relojes, el tiempo se suele medir por acciones en lugar de medir las acciones por tiempo. Hay un ejemplo clásico sobre este tema, descrito por el antropólogo Edward Evans Pritchard, que hace referencia a los Nue, una sociedad pastoral del este de África. Los Nue no tienen una expresión equivalente a lo que denominamos tiempo en nuestro idioma, y por tanto no pueden hablar del tiempo como algo real, que pueda pasar, ganarse o perderse. No creo que hayan experimentado nunca la sensación de luchar contra el tiempo o de tener que coordinar actividades en un periodo de tiempo abstracto, porque sus puntos de referencia suelen ser las propias actividades, generalmente de carácter lúdico. Los acontecimientos se producen en un orden lógico, pero no están controlados por un sistema abstracto, ya que no existen puntos de referencia autónomos a los que se tengan que adaptar con precisión las actividades. Los Nue son afortunados. El tiempo no es una referencia para medir el trabajo, sino que el trabajo es una referencia para medir el tiempo. El historiador inglés P. Thompson, autor de un magnífico artículo sobre los orígenes del moderno sentido del tiempo titulado Tiempo, Disciplina de Trabajo y Capitalismo Industrial, 89, publicado en 1967, señalaba que lo que ocurrió fue que se produjeron simultáneamente cambios éticos y tecnológicos y que estos cambios se retroalimentaron. En el siglo XIV, la mayoría de las localidades europeas ya habían instalado torres con relojes, normalmente bajo el auspicio del gremio local de mercaderes. Los mismos mercaderes que desarrollaron el hábito de poner calaveras humanas en sus mesas como memento mori, a modo de recordatorio de que debían hacer buen uso de su tiempo porque cada campanada del reloj les acercaba un poco más a la hora de su muerte. 90. La difusión de los relojes domésticos y de los relojes de bolsillo tuvo lugar mucho más tarde, coincidiendo con el comienzo de la Revolución Industrial a finales del siglo XVII. Pero cuando lo hizo favoreció que la misma actitud se propagase entre las clases medias. El tiempo sideral, el tiempo absoluto del firmamento, había llegado a la Tierra y comenzó a regular hasta los asuntos más cotidianos, convirtiéndose simultáneamente en una referencia fija y en una posesión. Todo el mundo comenzó a considerar el tiempo como los mercaderes medievales, una propiedad finita que debía administrarse y gastarse con mucho cuidado, exactamente igual que el dinero. Más aún, las nuevas tecnologías también permitieron que el tiempo fijo del que disponía cualquier persona pudiera dividirse en unidades uniformes que se podían comprar y vender por dinero. Desde el momento en el que el tiempo se convirtió en dinero, se empezó a hablar de gastar el tiempo en lugar de pasarlo, y también de malgastarlo, matarlo, ganarlo, perderlo, ir a contrarreloj, etc. Los predicadores puritanos, metodistas y evangélicos comenzaron a instruir a sus feligreses en el arte de la economía del tiempo, advirtiéndoles de que la gestión cuidadosa del mismo era la esencia misma de la moralidad. Las fábricas comenzaron a emplear relojes de fichar. Los trabajadores debían pulsar el reloj cuando entraban y cuando salían. Las escuelas de caridad, concebidas para enseñar disciplina y puntualidad a los pobres, dieron paso a sistemas de escuelas públicas en las que a los estudiantes de todas las clases sociales se les enseñaba a levantarse y trasladarse a otra clase cada vez que oían el sonido de una campana, un procedimiento diseñado para entrenar a los niños para sus futuras vidas de trabajo asalariado en las fábricas. 91. La disciplina laboral moderna y las técnicas capitalistas de supervisión también tienen su propia historia. Las formas de control total creadas inicialmente para los barcos mercantes y las plantaciones de esclavos de las colonias también comenzaron a implantarse entre las clases pobres trabajadoras de los países desarrollados. 92, y ello fue posible gracias al nuevo concepto del tiempo.
Me gustaría recalcar nuevamente que lo que se produjo fue un cambio tanto tecnológico como moral. Normalmente se suele achacar al puritanismo, y sin duda tuvo algo que ver, pero se podría argumentar que las formas más radicales del ascetismo calvinista en realidad eran formas exageradas de un nuevo sentido del tiempo que, de un modo u otro, estaba remodelando las conciencias de las clases medias a lo largo y ancho del mundo cristiano. En consecuencia, durante los siglos XVIII y XIX, y empezando por Inglaterra, el antiguo estilo discontinuo de trabajo comenzó a ser considerado como un problema social. Las clases medias empezaron a pensar que la causa principal de que los pobres fuesen pobres era que carecían de disciplina temporal, que gastaban su tiempo atolondradamente, al igual que hacían con su dinero. Mientras tanto, los trabajadores que se rebelaban contra las condiciones que les oprimían comenzaron a adoptar el mismo lenguaje. Muchas de las primeras fábricas no permitían que los trabajadores llevasen sus propios relojes porque el dueño solía trucar el reloj de la fábrica. Sin embargo, en poco tiempo los trabajadores comenzaron a exigir salarios por hora, contratos con un horario establecido, horas extras mejor pagadas y jornadas primero de 12 y después de 8 horas al día. El problema fue que el hecho mismo de reclamar tiempo libre, algo comprensible dadas las circunstancias, tuvo el efecto de reforzar de forma sutil la idea de que, cuando un trabajador estaba bajo el reloj, su tiempo realmente pertenecía a la persona que lo compraba, un concepto que les hubiera parecido perverso y disparatado a sus bisabuelos y a todas las personas que habían vivido hasta entonces. Acerca del choque entre la ética del tiempo y los ritmos naturales del trabajo y del resentimiento que esto provoca. Es imposible comprender el alcance de la violencia psicológica del trabajo moderno sin conocer esta historia, que suele llevar a un choque directo entre la moralidad del empleador y el sentido común del empleado. Con independencia de lo que la disciplina temporal impuesta en la escuela primaria haya condicionado a muchos trabajadores, sin duda considerarán que no es lógico que se les exija trabajar a un ritmo continuo durante 8 horas diarias sin tener en cuenta que lo que haya que hacer pueda ser contrario a toda sensatez, y se enfurecerán si encima les obligan a inventarse trabajos superfluos. 93. Recuerdo muy bien mi primer trabajo, estaba como lavaplatos en un restaurante de la costa italiana. Yo era uno de los 3 chicos adolescentes contratados a principios de la temporada de verano y, naturalmente, la primera vez que tuvimos un turno muy ajetreado lo convertimos en un juego, decididos a demostrar que éramos los mejores y más heroicos lavaplatos de todos los tiempos. Nos transformamos en verdaderas máquinas de eficiencia y produjimos una reluciente y enorme pila de platos en un tiempo récord. Después nos relajamos, orgullosos de lo que habíamos conseguido, e hicimos una pausa para fumar o para comer algún langostino, hasta que, por supuesto, apareció el jefe y nos preguntó por qué demonios estábamos sin hacer nada. Me da igual que no haya más platos que lavar. Estáis en mi tiempo. Ya podréis holgazanear en otro momento. Hala, a trabajar. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Coged unos estropajos y poneos a frotar los rodapiés. Pero si ya los hemos frotado. Pues lo hacéis otra vez. Por supuesto, aprendimos la lección: cuando se trabaja por horas, no se puede ser demasiado eficiente. No solo no te recompensan por ello, ni siquiera con un brusco gesto de asentimiento, que en realidad era lo único que esperábamos, sino que además te castigan con trabajo de relleno sin ningún sentido. Y, tal y como descubrimos, el hecho de que te obliguen a fingir que trabajas es absolutamente humillante, porque es imposible intentar aparentar que es otra cosa que una pura degradación, el mero ejercicio del poder por el poder.
Cada segundo que pasamos fingiendo flotar los rodapiés lo sentimos como si el abusón del colegio estuviese regodeándose del poder que tenía sobre nosotros, solo que, por supuesto, en aquella ocasión el abusón tenía de su lado toda la fuerza de la ley y de la costumbre. Así pues, la siguiente vez que hubo mucho trabajo que hacer nos esforzamos por no ir demasiado rápido. Resulta fácil entender por qué los empleados pueden considerar esta clase de trabajo con tareas ficticias como trabajos de mierda, y muchos de los testimonios que recibí profundizaban en el resentimiento que ello produce. Veamos un ejemplo de lo que se podría llamar trabajo ficticio tradicional con el caso de Mitch, que fue ayudante en un rancho de Wyoming. El trabajo en un rancho, escribió, es duro pero gratificante y, si se tiene la suerte de trabajar para un jefe simpático, se puede alternar sin problemas grandes esfuerzos con largas pausas. Mitch no fue tan afortunado. Su jefe, un miembro de la comunidad muy anciano y muy respetado en la iglesia mormona local, insistía en que, por una cuestión de principios, cuando no había nada que hacer, los ayudantes ociosos debían ocupar su tiempo con algo. En nuestro caso, nos puso a recoger piedras. Mitch nos llevaba a un campo cualquiera y nos obligaba a recoger todas las piedras y ponerlas en un montón. La idea, nos decía, era limpiar el terreno para que los aperos de labranza no se estropeasen con ellas. Desde el primer momento vi que aquello era absurdo. Esos campos ya habían sido arados muchas veces antes, y además las heladas de los duros inviernos iban a hacer aflorar más piedras a la superficie, pero, claro, nos mantenía ocupados, y nos enseñaba la verdadera ética del trabajo, es decir, obediencia, un principio muy apreciado entre los mormones, y bla, bla, bla. Claro. Un terreno como aquel debía tener cientos de piedras, algunas del tamaño de un puño, o incluso más grandes. Recuerdo que una vez me pasé varias horas solo en un campo recogiendo piedras, e intenté honestamente dar lo mejor de mí, Dios sabe por qué, aunque era muy consciente de lo inútil que era la tarea. Fue verdaderamente agotador. Pues bien, cuando volvió el viejo a recogerme para llevarme a hacer otra cosa, miró con desaprobación el montón de rocas y dijo que no había trabajado mucho. Como si el verse obligado a hacer un trabajo inútil solo por hacer algo no fuese lo bastante degradante, aquel tipo consiguió humillarme aún más al decirme que todas aquellas horas de duro trabajo, realizado totalmente a mano, sin carretilla ni herramienta alguna, no eran suficientes. Vaya, muchas gracias. Y lo peor es que nadie vino nunca a llevarse el montón de piedras que había recogido. Desde ese día, se quedaron exactamente donde las había puesto, y no me sorprendería que aún siguieran allí. Odié a ese maldito viejo hasta el día en que murió. La historia de Mitch resalta el componente religioso, la idea de que la sumisión solícita y diligente a la autoridad de otro, incluso en tareas sin sentido, es una forma de disciplina moral que nos hace mejores personas, lo cual, por supuesto, es una variante moderna del puritanismo. Por el momento, me limitaré a señalar que este elemento añade un componente aún más exasperante a la perversa moralidad que sostiene que la inactividad constituye un robo de tiempo al que paga. A pesar de la humillación, Mitch no podía evitar considerar hasta la tarea más carente de sentido como un reto a superar, aunque, al mismo tiempo, sentía una rabia visceral por no tener otra opción que jugar a un juego de fantasía que él no había inventado y cuyas reglas no le permitían ganar jamás. Ahora bien, si hay algo que destruya al ser humano tanto como verse forzado a trabajar para nada es estar obligado a no hacer nada en absoluto. En cierto modo es incluso peor, por la misma razón por la que cualquier recluso prefiere pasarse un año picando rocas antes que pasarse un año en confinamiento total. Ha habido ocasiones
ocasiones en las que algunos ricos han contratado a personas para hacerse pasar por estatuas en sus jardines durante sus fiestas. 94. Pues bien, algunos trabajos, reales, se parecen mucho a esto, aunque no es necesario quedarse tan quieto, muchas veces hay que hacerlo durante mucho más tiempo. Clarence, trabajé como vigilante de seguridad en un museo que tenía una de sus salas desocupada más o menos de forma permanente. Mi trabajo era vigilar esa sala vacía, asegurándome de que ningún visitante tocase, en fin, nada de la misma, y de que nadie provocase un incendio. Y no me permitía ningún tipo de estímulo mental, como libros, el móvil, etc., para mantenerme alerta. Como nadie entraba allí nunca, en la práctica tenía que quedarme sentado tocándome las narices durante 7 horas y media y atento a la alarma de incendios. Si sonaba, tenía que levantarme tranquilamente y salir de allí. Eso era todo. En una situación como esa, y puedo hablar desde la experiencia, ya que me he visto en situaciones similares, es muy difícil no ponerse a pensar. ¿Cuánto tiempo más tardaría en escuchar la alarma de incendios si estuviese leyendo una novela o jugando al solitario? ¿2 segundos? 3. Eso suponiendo que en realidad no me diera cuenta incluso antes, ya que mi mente no estaría, como ahora mismo, tan hecha puré por el aburrimiento que casi ha dejado de funcionar. Pero aún aceptando que fuesen 3 segundos, ¿cuántos segundos de mi vida me están quitando solo para eliminar ese lapso de 3 segundos? Calculémoslo, después de todo, tengo tiempo 27.000 segundos cada turno, 135.000 segundos a la semana, 3.375.000 segundos al mes. No es de extrañar que los que debían encargarse de aquella labor tan vacía de contenido, nunca mejor dicho, casi nunca aguantasen más de un año en el puesto, a menos que algún jefe se apiadase de él y le diese algo más que hacer. Clarence aguantó 6 meses, aproximadamente 20 millones de segundos, y después encontró otro trabajo en el que le pagaban la mitad, pero al menos le ofrecía un mínimo de estimulación mental. Obviamente, todos estos son ejemplos bastante extremos, pero la norma moral contenida en el mantra, están en mi tiempo, se ha convertido en algo tan natural que la mayoría de nosotros hemos aprendido a ver el mundo desde la perspectiva del dueño del restaurante, hasta tal punto que incluso gran parte de la población ha llegado a verse como un jefe y a sentirse indignada si los empleados públicos, por ejemplo, los guardas de tráfico, parecen estar trabajando de forma relajada o indolente, y ya. No digamos si no están haciendo nada concreto. Wendy, que me envió una larga narración sobre su trabajo más inútil, reflexionaba que en muchos casos lo que ocurre es que los empleadores no son capaces de aceptar la idea de que lo que en realidad están pagando es que alguien esté disponible por si se le necesita. Wendy, ejemplo 1. Como recepcionista de una pequeña revista sobre negocios, a menudo me asignaban tareas para realizar mientras esperaba a que sonase el teléfono. A primera vista parece algo lógico, pero es que siempre eran tareas absurdas. En una ocasión, que no olvidaré mientras viva, uno de los representantes de ventas se acercó a mi mesa, dejó caer sobre ella miles de clips sujetapapeles y me dijo que los clasificase por colores. Pensé que estaba bromeando, pero hablaba en serio, así que lo hice, aunque después observé que los usaba indistintamente, sin prestar la más mínima atención al color. Ejemplo 2. Mi abuela vivió sola en su apartamento de Nueva York hasta pasados los 90 años. No obstante, como necesitaba ayuda, contratamos a una mujer encantadora para que viviese con ella y la vigilase. Básicamente, estaba allí por si mi abuela se caía o necesitaba ayuda, y para echarle una mano con las compras y la colada, pero si todo iba bien no tenía mucho que hacer. Esto exasperaba a mi abuela, está ahí sentada sin hacer nada, se quejaba,
y teníamos que explicarle una y otra vez que esa era la idea. Para apaciguarla, acabamos pidiendo a la mujer que, si no le importaba, ordenara los armarios cuando no tuviera otra cosa que hacer, y aceptó encantada. El problema era que el apartamento era bastante pequeño, por lo que los armarios se ordenaban con rapidez y enseguida se quedaba de nuevo sin nada que hacer, lo que exasperaba aún más a mi abuela. Al final, la mujer renunció. Cuando lo hizo, mi madre le dijo, ¿por qué? Mi madre está mejor que nunca, a lo que ella respondió, sí, ella está mejor que nunca, pero yo he perdido 10 kilos y está empezando a caérseme el pelo. Ya no puedo soportarlo más. No era un trabajo de mierda, pero la necesidad de crear una coartada inventando tareas de mierda era profundamente humillante para ella. Creo que es un problema habitual de las personas que trabajan cuidando ancianos. También ocurre con el cuidado de los niños pequeños, pero por razones muy distintas. 95. Y no se trata únicamente de casos aislados. Una vez que se identifica el patrón, es fácil ver que trabajos, carreras e incluso empresas enteras pueden llegar a adaptarse a esta lógica, una lógica que no hace mucho hubiera sido considerada absolutamente estrambótica, pero que ahora se ha extendido por todo el mundo. Ramadán al-Sokarri, por ejemplo, es un joven ingeniero egipcio que trabaja para una empresa pública en El Cairo. Ramadán, me gradué en electrónica y comunicación en una de las mejores facultades de ingeniería de mi país. Se trata de unos estudios complicados. Y todos los estudiantes teníamos altas expectativas sobre futuras carreras profesionales relacionadas con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, al menos eso es lo que el programa de estudios nos hacía pensar, pero no fue así. Tras mi graduación, el único trabajo que pude encontrar fue como ingeniero de control IVAC, siglas en inglés de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en una empresa de capital público y privado, y solo para descubrir que no me habían contratado como ingeniero, sino como una especie de burócrata técnico. Todo lo que hacemos es papeleo, listas de comprobación y formularios, y al parecer lo único que les importa a los jefes es que sean cumplimentados correctamente. La descripción oficial del puesto es la siguiente: coordinador de un equipo de ingenieros y técnicos que lleven a cabo todo el mantenimiento preventivo, las operaciones de mantenimiento urgente y el diseño de nuevos sistemas de ingeniería de control para lograr la máxima eficiencia. En la práctica, esto supone realizar una breve comprobación diaria de la eficiencia del sistema y cumplimentar el papeleo y los informes diarios correspondientes. En resumen, la empresa necesitaba tener un equipo de ingenieros únicamente para que comprobase cada mañana que la climatización funcionaba correctamente y que luego estuviese disponible por si algo empezaba a funcionar mal, pero, por supuesto, la junta directiva no podía reconocer tal cosa. Ramadán y el resto de su equipo podían haberse pasado el día jugando a las cartas o, quién sabe, incluso trabajando en alguno de esos inventos con los que habían soñado en la universidad, siempre que estuvieran disponibles para pasar a la acción si algo se estropeaba. Sin embargo, la empresa se inventó un infinito despliegue de formularios, análisis y rituales marca casillas, diseñado para mantenerlos ocupados 8 horas al día. Afortunadamente, la empresa no tenía a nadie que se molestase en comprobar si en realidad estaban cumpliéndolo. Poco a poco, Ramadán fue aprendiendo a discernir entre los ejercicios que sí debían hacerse y los que podía ignorar sin que nadie se diese cuenta, y empezó a utilizar el tiempo libre para satisfacer su creciente interés por el cine y la literatura. Aún así, el proceso le dejó con una fuerte sensación de vacío interior. Ramadán, para mí esto es psicológicamente agotador y me deprime tener que ir todos los días a un empleo que en mi opinión no tiene ningún sentido.
He empezado a perder interés por mi trabajo y a ver películas y leer libros para rellenar todo el tiempo ocioso que tengo. En la actualidad me ausento durante horas prácticamente todos los días y nadie se da cuenta. De nuevo, el resultado final, aunque exasperante, no parecía ser tan increíblemente malo, sobre todo porque Ramadán se las había arreglado para amañar el sistema. ¿Por qué no podía entonces considerar lo que estaba haciendo como desquitarse del tiempo que le había vendido a la empresa? ¿Por qué el fingimiento y la carencia de sentido le resultaban tan insoportables y desalentadores? Puede dar la impresión de que estamos planteándonos la misma pregunta de la que partimos, pero ahora estamos mucho mejor preparados para encontrar una respuesta. Si el aspecto más odioso de un trabajo a sueldo por horas y fuertemente supervisado es tener que fingir que se trabaja para apaciguar a un jefe posesivo, es fácil ver que los trabajos como el de Ramadán y el de Arek están organizados en base al mismo principio. Es posible que estos trabajos sean infinitamente más agradables que mi propia experiencia de tener que pasarme horas, o al menos a mí me parecían horas, frotando un rodapié que ya estaba limpio, pues estos trabajos suelen tener un salario mensual más que una paga por horas, e incluso es probable que los empleados no tengan a un supervisor respirándoles en la nuca o que no haya supervisor en absoluto. Sin embargo, todos ellos, al final, necesitan jugar a un juego de fantasía que no han creado ellos mismos, un juego que solo existe como forma de poder impuesta, y esto es intrínsecamente desmoralizador. En última instancia, por tanto, su situación no era tan distinta de la que teníamos mis compañeros lavaplatos y yo cuando teníamos que fingir que estábamos limpiando los rodapiés. Es como tomar la ocupación que supuestamente da sentido a nuestras vidas y sustituirla por la suma de los aspectos más negativos de la mayoría de los trabajos por horas. No es de extrañar que nuestro yo grite y se rebele, ya que sin duda es un ataque directo a todo lo que nos hace humanos.